Bueno, entonces ya estábamos empezando a ver al plano complejo extendido. Yo voy a ver lo último que sería de variable compleja 1. Con Elena estaban viendo la proposición de círculos van en círculos, de círculos en la esfera de Riemann, van en círculos en el plano. Círculos entendiendo también el caso de generado cuando tenemos una recta, y círculos y rectas en el plano van a círculos, ¿no? Entonces, eso de allá nada más, o sea, Elena me comentó que no iban a ver lo que quedaba de la prueba con ella para que no se confundiera en clases y que yo diera una cosa de que continuando con lo de ella y tal. O sea, que sí estén bien separaditas las clases, ¿no? Pero lo que voy a ver ahorita va a ser lo de métrica cordal. Métrica cordal. Y bueno, para poder ver esto, primero quiero ver un pequeño no repaso, sino que me digan sí que era la función que iba. Les pusieron una función psi y una función pi. Con Elena, ¿se acuerdan cuál era la que iba de la esfera de Riemann al plano complejo y cuál iba del plano complejo a la esfera de Riemann? ¿Me pura que se olvida? Justamente era lo que iba a comentar, ¿no? Sí, es la que va de la esfera de Riemann al plano complejo. Sí. Entonces tenemos acá S2 en el plano complejo extendido y tenemos pi que va del plano complejo extendido a S2. Y bueno, la función psi está dada por psi de x1, x2 y x3. ¿A qué me lo tenía que mandar? ¿Se acuerdan? Ahorita ya me lo enseñé aquí, pero ¿se acuerdan a qué me lo tenía que mandar? Sí, esta es la que va de la esfera a los complejos extendidos. Menos x3 más i x2 entre 1 y perfecto. Y la función pi, por otro lado, sería pi de z igual a z más z conjugado entre 1 más el valor absoluto de z al cuadrado, coma, z menos z conjugado entre 1 más el valor absoluto de z al cuadrado, se va por i, multiplicando ahí, y luego la última era valor absoluto de z al cuadrado menos 1 entre 1 más el valor absoluto de z al cuadrado. Teníamos esta caracterización de la sacada. Sobre todo, pues teníamos pi del plano complejo extendido a S2, ¿no? Y bueno, también, o sea, teníamos aquí sí, del polo norte, pues iba al infinito, ¿no? Y por otro lado, acá teníamos pi de infinito, pues iba al polo norte. Teníamos estas funciones. Entonces, bueno, la métrica cordal va a consistir en mandar Z1 y Z2 a S2 y calcular la distancia de pi de Z1 y pi de Z2. Es decir, vamos a introducir una métrica en los complejos extendidos que va a consistir en mandas a Z1 y a Z2 hacia la esfera de Riemann, Z1 y Z2, y calculas la distancia que tengan estos dos en la esfera de Riemann. Entonces, bueno, desde esto es lo que va a consistir. Vamos a conseguir sus fórmulas explícitas. ¿Calculamos con la métrica de R3 o con la métrica de la esfera? Se calcula con la métrica de R3, ¿vale? O sea, es justamente, va a ser la métrica heredada de S2, sino en su espacio métrico de R3, ¿vale? El nombre de cordal es aparte porque se le puede, tiene una comparación, una equivalencia como métrica, con la que sí consiste en calcular el largo que forma.
Pero como tal en esta, pues sí va a ser, sí va a ser la métrica que se tiene en el registro. Entonces vamos a hacer esta. Y pues bueno, vamos a primero calcular las fórmulas explícitas y con eso vamos a pasar a lo demás, ¿no? Entonces bueno, sean Z1 y Z2 pertenecientes a los complejos extendidos, ¿no? Nada más pedimos que, bueno, si Z1 y Z2 son el punto al infinito, pues sabemos que con lo que estamos haciendo de mandar la esfera arriba, pues vamos a tener el mismo punto, entonces su distancia va a ser 0. Entonces, alguno de estos dos vamos a considerar cuando sea distinto de infinito, y el que vamos a considerar distinto de infinito va a ser este de acá. O sea, Z1 distinto del punto al infinito, ¿no? Entonces, bueno, queremos calcular cuánto es la distancia de pi de Z1 a pi de Z2. Y para esto, pues vamos a aprovechar ya para denotar como pi de Z1 al vector x1, x2 y x3, y como pi de Z2 al vector x1', x2', x3'. ¿Vale? Entonces, bueno, en lugar de centrarnos en la distancia del punto pi de Z al pi de Z2, primero para simplificarnos todo lo que vamos a hacer, vamos a fijarnos en la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, pues esto aquí va a tener que ser igual. Pues tendría que ser igual a, exacto, al cuadrado más x2 menos x2' al cuadrado más x3 menos x3' al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener que leer esto de acá, por definición va a ser esto de acá. Y pues esto de acá, pues lo empiezo a desarrollar, ¿no? En la primera me va a quedar x1 al cuadrado menos 2x1 más x1' al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2x2 más x2' al cuadrado más x3 al cuadrado menos 2x3 más x3' al cuadrado. Lo único que hice fue desarrollar esto. Entonces no tiene mucha ciencia lo de acá. Y ahora lo que voy a hacer va a ser juntar estos términos. x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. Y voy a juntar los términos x1' al cuadrado, x2' al cuadrado y x3' al cuadrado. Entonces con esto me va a quedar que esto de aquí tiene que ser igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x1' al cuadrado más x2' al cuadrado más x3' al cuadrado menos, y todos los demás van a tener un factor común de menos 2, todos estos de aquí, ¿vale? O sea, este y este, ¿no? Pues va a ser menos 2 x1 por x1' más x2 por x2' más x3 por x3', ¿no? Vamos a tener esto de acá, pero ahora les hago la pregunta, ¿esto de aquí cuánto vale? X1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Esto de aquí tiene que ser 1 porque es esta es la norma de este vector y este está en la esfera de arriba, ¿no? Este tiene que ser 1. Este de acá también pues tiene que ser 1, ¿no? Porque este es un punto en la esfera de arriba, entonces su norma va a ser 1. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto de acá me va a quedar como 1 más 1, 2, menos 2 x1 más x2 más x3. Entonces, bueno, pues vamos a fijarnos cuál es este. Bueno, todo lo que hicimos ahorita aquí va a ser independiente de si el z2 que nos tomamos es un punto al infinito, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ahora sí hacer el descarte con ese, ¿vale? Si hacemos el descarte con ese,
¿cómo se va a ver esto de aquí? X, es decir, x1 más x2 más x3 ¿cómo va a ser? Sí, es el producto punto. Sí nos interesa que sea el producto punto para otras cosas, de hecho, pero aquí sí lo vamos a necesitar tener explícito. ¿Cómo? Ah, sí, cuando es el punto al infinito va a ser nada más x3, ¿no? Pero ahorita primero vamos a checarnos en el caso en el que no es. ¿Vale? Entonces, bueno, con este, pues exactamente, vamos a reemplazarlo con este, ¿no? Sí, o sea, quedan las cuentas un poquito largas, pero ahorita se van a simplificar un poco. No está tan fácil como cuando calculamos la integral gaussiana, se los prometo. Entonces, bueno, vamos a tener que esto de acá tiene que ser igual a z más z conjugado entre 1 más igual z1, estamos tomando el punto z1 y z2, entre la norma de z1 al cuadrado por z2 más z2 conjugada entre 1 más el valor absoluto de z2 al cuadrado más, y ahora pues nada más lo mismo pero con el conjugado y con una i abajo. Tendríamos z1 menos z1 conjugada entre i 1 más el valor absoluto de z1 al cuadrado por z2 menos z2 conjugada entre i 1 más el valor absoluto de z2 al cuadrado, más, y bueno, el último, sí quiero ocupar este espacio de allá, entonces voy a recortar aquí. Más, pues el último miembro pues va a ser el valor absoluto de z1, o sea, por todo el z1 al cuadrado menos 1 entre 1 más el valor absoluto de z1 al cuadrado por el valor absoluto de z2 al cuadrado menos 1 entre 1 más el valor absoluto de z1 al cuadrado. Pues bueno, únicamente reemplacé z2, tiene razón, aquí se fue y puso z2, ¿no? Z2. Entonces, bueno, nada más. ¿Y por i cuánto nos va a quedar? Menos 1. Entonces, aquí al final, pues nos va a quedar como menos en la parte de aquí, ¿no? Y al final del día, si se dan cuenta, todos van a tener el mismo denominador, que es la multiplicación de esos, ¿vale? Entonces, pues esto nos va a quedar como la parte de abajo, ya sé que tengo que poner 1 más el valor absoluto de z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de z2 al cuadrado. Y los de acá, salud, los de acá sé que los pueden expresar de otra manera, pero si nos aventamos directo a la talacha, ¿cómo nos quedarían expresados? Y nos tenemos que aventar a la talacha porque se van a cancelar con términos de acá. ¿Cómo nos quedaría si nos aventamos directo a la talacha? Z2 más justamente Z1 Z2 conjugado más Z1 conjugado Z2, luego más Z1 Z2 conjugado, ¿no? Luego menos esto de acá se va a sumar, se va a multiplicar y entonces va a ser Z1 por Z2, entonces tenemos menos Z1 Z2. Podemos no expresar más así por este producto menos este producto ni siquiera en el mismo. Ajá, sí, por eso se van a cancelar y justamente nos van a quedar los de acá sumándose. Sí, justamente. O sea, y aquí, bueno, el primero que tenemos es un menos, Z1 por Z2. El segundo, pues vamos a tener más. Ah, sí, cierto, ahí hay un cambio. Sí, pues porque aquí tenemos el menos. Z1, Z2 con conjugado con el Z2, ¿no? Luego más Z1 para si esté conjugado con Z2 más, menos para si porque es menos Z1, Z2 conjugados, ¿no? Todos estos, ¿no? O sea, supongan que está dividiendo ¿no? Más, y también nos va a convenir hacer esta multiplicación con estos y nos va a quedar Z1
al cuadrado, Z2 al cuadrado, menos el valor absoluto de Z1 al cuadrado, más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, más 1. Entonces, o sea, está dividido entre lo mismo. Y esto de acá, pues ya justamente se me va con se me va. ¿Dónde estaba? Estaba este de acá con este de acá. Y podemos juntar este con este. Y podemos juntar este con este. ¿Vale? Y entonces, pues me va a quedar como 2Z1, Z2 conjugada, más 2 Z1 conjugada, Z2, ¿vale? Más el valor absoluto de Z1 al cuadrado, Z2 al cuadrado. Y ahora, este de aquí viene el truquito, este de aquí que es igual. El valor absoluto de Z1 al cuadrado, ¿a qué es igual? En términos de Z1 y su conjugado. Z por su conjugado. Va a ser Z1 por Z1 conjugado. ¿Vale? Y entonces, pues nos va a interesar acá, si se dan cuenta, si quitamos los dos, vamos a tener el producto. Si quitamos los dos y los volvemos negativos y les añadimos estos valores de acá, vamos a tener el producto de Z1 con Z1 menos Z2 por Z1 conjugado menos Z2 conjugado, ¿no? Entonces, ya acá viene el producto con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser meter un menos 2, valor absoluto, bueno, Z1 conjugado, menos 2, Z2 conjugado, más, ahora sí, pues voy a necesitar tener este de acá, que va a ser, que es este de acá, perdón, más el valor absoluto de Z1 al cuadrado, más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, más el valor absoluto de Z1 al cuadrado, Z2 al cuadrado, más 1, ¿no? Todo esto entre, pues lo que tenía acá, ¿no? 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, ¿no? Vamos a tener esto de acá. ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces, bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Justamente metemos un menos 2, ¿vale? Y ahora sí, lo que les comentaba. Bueno, podemos aventarlo también de nuevo, eso como pasa. Así está bien. Tendríamos menos 2, esto de acá, Z1 conjugada, más menos Z1, Z2 conjugada, menos Z1 conjugada, Z2, más Z2 conjugada, más todo lo que tengo allá, ¿no? O sea, es decir, el valor absoluto de Z1 al cuadrado, más, primero con este de acá, más Z1 al cuadrado, Z2 al cuadrado, más el valor absoluto de Z1 al cuadrado, más el valor absoluto de Z2, este es un 2, perdón, Z2 al cuadrado, más 1. Todo esto entre lo mismo de acá. 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado, por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener esto de aquí. Y ahora sí, aquí esto de acá, justamente quiero que vean que ¿a cuánto debería de ser igual? Este productito de aquí. O sea, factorizando, ¿a qué nos quedaría igual? Z1 conjugada menos Z2 conjugada. Nos va a quedar esto de acá, ¿no? Porque es Z1 conjugada
luego menos Z1, Z2 conjugada, luego menos Z2, Z1 conjugada, luego más Z2, Z2 conjugada, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a poder factorizar con esto. Entonces eso de allá nos va a quedar igual a... Ah, y luego también quiero que vean que esto de acá es esto de acá, ¿no? Porque justamente si lo empiezan a elevar va a ser Z1, Z2, cada uno al cuadrado, luego va a ser Z1 al cuadrado, porque es este por este, luego va a ser Z2 al cuadrado, porque es este por este, y luego el 1 por el 1, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso nos va a quedar que esto es igual a menos 2, Z1 menos Z2, por Z1 menos Z2, cada uno de estos conjugados, más, y lo de acá, ¿no? 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, todo esto entre 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, ¿no? Y bueno, esto de acá, pues puedo transformarlo en que sea conjugado en la suma, ¿no? Entonces, pues esto de acá vuelve a ser pues, dos veces, perfecto, la norma de Z1 Z2 al cuadrado, perfecto, entre esto de acá, 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado más 1, ¿no? Ya lo dividí, ¿no? Entonces pues ya me quedó algo más bonito, ¿no? Y entonces, bueno, sustituyendo con lo de acá, ya acabé, ¿no? Que esta era la distancia al cuadrado. Entonces obtendríamos que la distancia al cuadrado de pi de Z1 a pi de Z2, esto de acá tiene que ser igual a lo de acá, 2 menos 2 veces menos 2, el valor absoluto de Z1 menos Z2 al cuadrado, entre 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, ¿no? Más 1, ¿vale? Bueno, entonces aquí voy a tener un 2 menos 2 por 1, menos 2, ¿no? Entonces ese se me va a ir. Entonces de acá con este, pues me queda menos 2, entonces me va a poner menos 2. Luego acá tengo un menos por un menos, se me va a hacer un más, entonces va a tener que esto va a tener que ser igual a 4 veces el valor absoluto de Z1 menos Z2 al cuadrado entre 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, ¿no? Tengo esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a tener? Entonces, la distancia al cuadrado de pi de Z1 y pi de Z2, pues esto de acá tiene que ser igual a 4 veces el valor absoluto de Z1 menos Z2 al cuadrado entre 1 más el valor absoluto de Z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de Z2 al cuadrado, ¿no? Entonces, pues saco raíces cuadradas, este se me convierte en un 2, este se me convierte en un... se me quita, y aquí me queda raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, acá me va a quedar que si ninguno de los puntos es el punto al infinito, esta va a ser la distancia que estaba buscando con respecto de estos, ¿no? Y ahora, como comentaba Iñaki hace ratito, ¿qué va a pasar cuando Z2 es el punto al infinito? ¿Qué va a pasar cuando Z2 es el punto al infinito? Les digo, todo sigue normal hasta acá. ¿Qué va a pasar con esto? Con x1 por x1' más x2 por x2' más x3 por x3'. Esto de acá se va a convertir exactamente solamente en x3, ¿no? Porque tenemos que pi de el punto al infinito, que sería pi de z2, pues es x1, x2', x3', entonces aquí va a ser 0, 0, 1. ¿No? Entonces nos va a quedar justamente, acá lo voy a poner, para el punto al infinito,
con el punto del infinito, lo que voy a tener es que la distancia al cuadrado de pi de z1 punto del infinito, pues con el punto del infinito pues ya va a ser con E3, ¿no? Pero con E3 pues va a andar siendo igual a 2 menos 2 veces x3. Pero ya sabemos cuánto vale x3, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? x3 vale 1 aquí. Entonces pues tengo que esto va a ser igual a 2 menos 2 veces el valor absoluto de z1 al cuadrado menos 1 entre el valor absoluto de z1 al cuadrado más 1. Perdón. Entonces con esto pues nos va a quedar al final, le meto el mismo numerador y denominador a esto, nos va a quedar 2, valor absoluto de z1 al cuadrado más 2 entre z1 al cuadrado más 1 menos, más, menos 2 z1 al cuadrado, ahora va a ser menos 2 por menos 1, pues me va a quedar más 2 entre z1 al cuadrado más 1, ¿no? Pues ya, esta se me va con esta, entonces me va a quedar al final 4 entre z1 al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, la distancia de pi de z1 al punto del infinito, pues va a estar siendo igual a, le sacamos raíz cuadrada a esto y nos queda 2 entre la raíz cuadrada de valor absoluto de z1 al cuadrado más 1. Y ya tengo de forma explícita ambos casos, con estos dos de acá, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo ahorita? ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Calcular cómo nos quedaría la distancia de pi de z1 y pi de z2, pero y aquí lo tenemos. La métrica cordal consiste de mandar z1 y z2 a la esfera de Riemann y luego calcular la distancia. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar a la definición explícita y tendríamos, ya puedo borrar esto, ¿verdad? Y tendríamos definición. La métrica cordal en el plano complejo extendido se define como distancia cordal de z1 a z2, y voy a abrir dos casos, ¿no? O sea, el primer caso, la que tenemos allá, 2 veces el valor absoluto de z1 sobre z2 entre 1 más el valor absoluto de z1 al cuadrado por 1 más el valor absoluto de z2 al cuadrado, si z2 es distinto de la raíz, ¿no? Sí, gracias, tienen razón. La raíz, ahí está. Si z2 es distinto al infinito, y 2 entre la raíz cuadrada de 1 más el valor absoluto de z1 al cuadrado, si z2 es igual a infinito, ¿no? Bueno, en el caso en el que z1 y z2 son iguales en el infinito, pues va a ser 0. Entonces, bueno, tenemos aquí definida la distancia, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a esto? Sencillito, ¿no? Lo vieron en variable 1 el semestre pasado o hace algunos ayeres. No sé en qué momento, ¿no? Bueno, pues mira, hablamos de esto. ¿Qué pasó? Existe y ya, es todo lo que podemos decir. No, podemos decir más cosas interesantes de esta. No, desde el momento en el que tomamos variable. Ya, sí, existe el momento en el que tomaron variable. Vale, entonces, bueno, la primera afirmación, que esta me la tienen que hacer en un segundo, ¿no? Proposición. La métrica cordal. La métrica cordal es métrica. En un segundo.
segundo, ¿cómo me lo demostrarían? Descomposición de una métrica con una función biyectiva. Exactamente, sí, o sea, es la métrica inducida por una biyección. Entonces, justamente, ¿no? Demostración es la métrica inducida por una biyección. Igual, ¿no? Ya tengo que. Porque la mañana me decía, no, pues vamos con desigualdad de triángulo, no, pues vamos con esto, ¿no? Vayan ustedes, ¿no? O sea, sí, pero. Ustedes pueden. Sí, yo confío en ustedes. De hecho, legal. Pero sí, pues así, ya directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la primera proposición, nuestra segunda proposición, un poquito más interesante, pero no por eso más complicada. Casi a todos les podría poner corolario, ¿no? Corolario de lo que se hizo hace ratito. Los abiertos en los complejos con la métrica euclidiana y los complejos con la métrica cordal son los mismos. Entonces la misma topología. Y bueno, y la otra más sencilla, z se va hacia infinito, si y solo si la distancia cordal de z a infinito se va hacia cero. Tenemos esas dos de acá, esas dos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta de acá, se demuestra también, sencilla, ¿no? Demostración. Vale. Pues lo que habría que hacer sería ver que la identidad, bueno, o sea, ya tomaron topología de conjuntos, tenemos que ver nada más que la identidad de los complejos con la distancia euclidiana en los complejos con la distancia cordal es un homeomorfismo. Sería lo mismo que podemos hacer, ¿no? Y pues bueno, para hacer esto me voy a tomar auxiliarmente la función psi' de S2 sin el polo norte en los complejos dada por psi' de de acá era de x es igual a la restricción justo así, ¿no? O sea, así, la restricción de psi a los entonces podría serlo directo, ¿no? O sea, psi' va a ser igual a psi restringida a S2 sin el polo norte. Y pues bueno, y por otro lado, voy a tomarme. Lo único que me interesa es que en esta, o sea, yo voy a hacer la distinción de los complejos con la distancia cordal. Es la única distinción que voy a hacer, ¿no? Pero pues definición de función pues es la misma, ¿no? Y luego, la función phi' que va a ir de los complejos a S2 sin E3. De los complejos con la métrica cordal, de los complejos con la métrica con la distancia cordal, dada por, o sea, phi' va a ser igual a pi restringida a los complejos, ¿no? Voy a tomar esas funciones auxiliares. Ahora, justamente les estoy metiendo a estos la métrica inducida por de acá. Entonces, pues al final del día, estas dos funciones son contiguas. Y pues bueno, entonces al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener que puedo ver a la identidad como la composición de pi con phi', y también puedo ver a la identidad como composición con phi', ¿no? Que son composiciones de funciones continuas. Entonces, pues bueno, va a ser esto de acá va a ser continuo, entonces tenemos que la identidad va a ser un homeomorfismo, ¿no? Entonces, pues ya vamos a tener que, por lo tanto,
de acá se cumple la primera parte, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, más o menos es lo que necesitamos modificar de dónde sale el punto. Necesitamos modificar, no sé, a dónde salga o dónde llegue, para que una tenga la topología euclidiana y la otra. Y la otra tenga la. Bueno, o sea, pero al final del día, pues consiste nada más en ver que la identidad es un homomorfismo, lo estamos viendo como una composición de funciones continuas. Sí, pero nada más para cambiar el dominio contra dominio. ¿Dónde queremos que llegue o dónde queremos que salga? A ver que si realmente es la identidad que sale de una métrica. Sale de otra métrica, sí. Bueno, quizás el único detallito que falta sería ver que estas dos son continuas, ¿no? Pero pues esas dos son continuas por su propia caracterización, ¿no? O sea, porque coordenada son continuas, ¿no? Sí, pues ya al final del día pues, se reduce eso. Y justamente lo que decía, esta de acá pues es continua porque la métrica que tiene es la inducida por esta de acá es continua porque lo mismo, ¿no? O sea, estamos sobre el plano complejo con la métrica inducida por ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, o sea, ahí lo vamos a tener eso. Y bueno, la segunda parte, Z, vamos a tener que Z tiende a infinito. Sí, solamente sí. 2 entre la raíz cuadrada de 1 más elevado sobre 3z al cuadrado, esto se va hacia 0. Como que muy directamente esto de acá, ¿no? O sea, bueno, si vamos por pasitos, este de acá se va infinito, sí, solamente sí. Este de acá se va infinito. Eso pasa así, solamente sí. La división se va infinito. Eso pasa así, solamente sí. Y ahora, ¿esto de acá qué es? Esta distancia cordial es z, ¿no? Se va a hacer z. Vamos a tener eso, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ¿vale? Entonces, último resultado. Último resultado que nos queda sería probar que f, una función que fuera de los complejos extendidos y los complejos extendidos, es continua. Bajo la métrica cordal. Sí y solo sí para toda A perteneciente a los complejos, límite cuando Z tiende a de Z es igual a una caracterización importante, ¿no? Aquí ya estamos pudiendo incluir A complejo, ¿no? Y el límite cuando Z se va infinito de f de Z que fuera f de A. ¿Vale? Esto de acá, ¿cómo lo demostré? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay hasta en C. Si hasta en C va a ser inmediato de lo que se hizo, ¿no? Si A está en C y f de C se va a un complejo, ¿no? Porque pues como tienes una función de los complejos extendidos de los complejos extendidos, pues puede ser que se vaya infinito, ¿no? Pero bueno, entonces nada más ahorita ahí les quedaría por checar los casos pendientes de qué pasaría cuando esto de acá es igual a infinito o cuando está yendo hacia infinito. Pues sí, pues al final sale directamente de esto con esta parte de acá, ¿no? Pero pues eso se les va a dejar como ejercicio al lector. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Depende de los casos. Depende de los casos. Ajá. ¿Qué parte de la métrica vamos a usar? ¿Cómo? ¿Qué parte de la métrica vamos a usar? Si se va a infinito.
Ah, ok, ya, bueno, o sea, pueden volverlo a separar cuando, en caso cuando no te está haciendo infinito con el mismo infinito, ¿no? Bueno, entonces hacer el cambio de carta con el receta. ¿Qué pasa? Puedes hacer el cambio de carta con el receta y ya lo reduces. Pero como si estuvieras en el infinito. Ajá, pues sí. Ya, bueno, algo parecido a lo que estuvieron haciendo en lo de su tarea. Ah, sí, les digo, este sale se los dejo a ustedes porque los de la mañana llegaron hasta acá, ¿no? Entonces, para también checarlo con los de la mañana. ¿Tienen, fuera de esto, tienen alguna duda? Creo que son cambios en general para cualquier superficie de arriba. Si haces el cambio de carta y ya te soluciona la vida y este cambio. Sí, pero todavía eso no lo han visto, ¿no? Ah, no sé. Entonces, pues no, todavía no. ¿Cuánto tiempo queda? ¿6 minutos? Está bien, pues ya, son libres. Ya mañana viene Elena, ya mañana les platican a Elena sus inquietudes, bueno, no sus inquietudes con respecto de la tarea.